No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Tenía 35 años cuando todo cambió. Había entrado al hospital para una cirugía relativamente rutinaria. Después de años de lidiar con problemas de salud intermitentes y complicaciones que nunca terminaban de resolverse, los médicos finalmente decidieron que era momento de operar. Mis hijos, por entonces, estaban bajo cuidado temporal del sistema de acogida mientras yo me recuperaba. Fue una de las decisiones más dolorosas que tomé, pero no tenía otra opción. No quería que me vieran débil, en una cama, conectada a tubos y máquinas. Quería que me recordaran fuerte, como la madre que luchaba por ellos. La operación salió bien, o eso me dijeron. Desperté en la sala de recuperación, adolorida pero consciente, y con una enfermera a mi lado que revisaba mis signos vitales con aparente normalidad. Recuerdo haber mirado el reloj, 3:43 de la tarde. Recuerdo haber respirado hondo, pensando que ya todo estaba pasando. Pero entonces, de pronto, no. Todo cambió en cuestión de segundos. Sin advertencia, el aire se me fue, literalmente. Mi cuerpo dejó de responder. Sentí un peso enorme en el pecho, como si me estuvieran hundiendo en la camilla. La enfermera gritó algo que no entendí, y en un instante todo se volvió oscuro. No era como dormir, no era como soñar, era algo diferente, algo absoluto, como si me hubiera arrancado del mundo real y arrojado a otro plano de existencia. En medio de esa oscuridad apareció un túnel. No era una metáfora, lo juro. Era real, tangible. Un pasillo infinito con una claridad suave que lo recorría por completo. Y al final, dos luces. Una era tenue, cálida, casi humana, acompañada de voces suaves que murmuraban, llamándome como si me esperaran. La otra era más intensa, más distante, como una estrella lejana. Me sentía atraída hacia ellas, flotando, sin cuerpo, sin dolor, solo conciencia. Pero fue entonces cuando escuché su voz, firme, clara, con ese acento que nunca se me borró de la infancia. La voz de mi abuelo. Él había muerto cuando yo era adolescente, pero su presencia era inconfundible. «Vuelve», me dijo, «aún no es tu momento». Sentí que algo invisible me detenía, que me sostenía en medio de aquel túnel de decisiones. Y entonces escuché otras voces, voces reales del mundo al que pertenecía. Eran los médicos. Decían que si no reaccionaba pronto, tendrían que intubarme, que mi saturación de oxígeno estaba por debajo del 5%, que podía quedar en coma o algo peor. Escuché también, aunque no sé cómo, que mencionaban a mis hijos, que estaban en hogares de acogida, que tal vez no me volverían a ver. Esa sola idea me atravesó como un rayo. Fue entonces que luché. No sé cómo explicar esa sensación, pero supe que tenía que resistir, como si mi alma se anclara a mi cuerpo con una fuerza brutal, una voluntad que venía de un lugar mucho más profundo que el miedo. Volví, con dificultad, con dolor, con lágrimas, pero volví. Desperté intubada, rodeada de máquinas y monitores, en una cama de cuidados intensivos. Me tomó días recuperarme, pero no era solo mi cuerpo lo que estaba diferente. Algo en mí había cambiado para siempre. Poco a poco empecé a notar cosas que antes no estaban ahí. Voces, murmullos, sensaciones en lugares vacíos. La energía de las personas me envolvía de formas inexplicables. Podía sentir emociones ajenas como si fueran propias. Sabía cosas sin saber cómo. Y lo más impactante, comencé a ver figuras, presencias, sombras que se deslizaban por mi casa, que me observaban sin hablar. Al principio pensé que era consecuencia del trauma o una secuela de la anestesia. Pero número. Estas visitas no cesaron, no eran alucinaciones, eran reales, de alguna forma que desafía toda lógica. Hoy, años después, puedo decir que ese día no solo volví de la muerte, regresé con un don o una maldición. No estoy del todo segura, pero lo que viví allá, ese túnel, esa luz, esa voz, me marcó para siempre. No volví siendo la misma persona. Algo se abrió en mí, algo que no ha vuelto a cerrarse. Y cuando me preguntan si creo en fallas, en la realidad, en dimensiones paralelas, en la vida después de la muerte, solo sonrío, porque yo no lo creo. Yo lo viví. No es fácil explicar lo que vivimos aquel día. A veces, cuando lo recuerdo, me pregunto si fue real o si de alguna manera entramos brevemente en un lugar donde la lógica y la razón simplemente no aplicaban. Era un domingo por la tarde, hace un par de años.
Mi esposa, mi nieto y yo decidimos hacer algo que solíamos disfrutar mucho antes de que la vida se volviera tan rutinaria. Conducir sin rumbo fijo por caminos de montaña, alejándonos del ruido, del cemento, del peso de la ciudad. Yo crecí en una zona rural, entre colinas, y siempre sentí que esas escapadas eran como un bálsamo, para mí y para ellos. En especial para mi nieto, que pasaba demasiado tiempo frente a pantallas. Íbamos en mi viejo Jeep Cherokee, que aún ronronea como nuevo cuando lo llevas por caminos de tierra. Habíamos subido por una carretera estrecha, bordeada de árboles densos y altos que formaban un túnel verde a nuestro alrededor. El sol comenzaba a caer, lanzando haces de luz dorada entre las ramas. Todo se sentía sereno, hasta que no. Fue un cambio sutil, casi imperceptible al principio. El silencio se volvió más espeso. Los colores del bosque se apagaron, como si alguien hubiera bajado la saturación del mundo. Y de pronto, como salidas de la nada, aparecieron frente a nosotros unas estructuras viejas, descuidadas, con techos a medio derrumbar y ventanas negras como ojos vacíos. Eran varios edificios alineados en forma de U alrededor de lo que parecía una especie de patio central cubierto de maleza. No había señales ni caminos que condujeran a ellos, ni indicios de que alguien hubiese vivido allí recientemente. Pero lo peor no era eso, era la sensación. Una presión en el pecho, como si el aire se hubiese vuelto más denso, más difícil de respirar. Algo instintivo se activó en mí, un miedo profundo, ancestral. Algo en mi interior gritaba que aquello no estaba bien. Me giré hacia mi esposa y le dije con voz firme, casi autoritaria: nadie se baja del jeep, nadie. Estamos siendo observados, tenemos que irnos, ahora. Ella me miró, pálida. No dijo nada, pero asintió. Incluso mi nieto, normalmente inquieto y curioso, se quedó en silencio, como si algo invisible le hubiese puesto una mano en el hombro. Di la vuelta como pude en aquel camino angosto y comencé a descender por la misma ruta. Mientras lo hacía, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor. No había nadie, ni un alma, pero sentía que algo nos observaba desde las sombras de esos edificios, desde cada ventana rota, desde cada rincón cubierto de musgo y abandono. No hablamos durante el trayecto de vuelta. El silencio se extendió hasta que llegamos a casa. Esa noche no dormí bien. Soñé con corredores largos, con pasillos sin fin y con un susurro que no podía entender. Una semana después, el peso de la curiosidad pudo más que el miedo. Le propuse a mi esposa regresar. Ella dudó, pero accedió. Subimos de nuevo al jeep, esta vez sin nuestro nieto. Condujimos exactamente por el mismo camino, atentos a cada curva, cada árbol, cada desvío. Y no estaban. Los edificios no estaban. Ni siquiera había espacio para ellos. En su lugar había un claro cubierto de helechos, sin marcas de estructuras, sin huellas, sin señales de que algo hubiera estado allí alguna vez. Recorrimos la zona varias veces, subimos y bajamos, pero era como si aquel lugar nunca hubiera existido, como si lo hubiésemos imaginado juntos, y sin embargo, los tres lo recordamos con exactitud: las formas, los detalles, la oscuridad, la presencia. Hasta hoy no tengo una explicación. He leído sobre realidades paralelas, sobre zonas donde el velo entre dimensiones es más delgado, sobre puntos donde lo imposible se cuela brevemente en nuestro mundo. No sé si fue eso, no sé si fue un aviso, o si fue simplemente una falla en la realidad, una grieta momentánea en el tejido de lo que creemos conocer. Lo único que sé con total certeza es que algo nos vio ese día. Cuando comencé mi carrera en el área de la salud, empecé trabajando en el cuidado a domicilio. Era un trabajo muy demandante, pero también lleno de momentos profundamente humanos. Justo cuando me asignaron a mi primer paciente fijo, supe que estaba embarazada de mi hija. Fue un embarazo inesperado, en una etapa en la que todo parecía incierto, pero también fue la motivación que me impulsó a seguir adelante. A pesar del cansancio y las náuseas, me presentaba todos los días y poco a poco formé un vínculo muy especial con el señor que cuidaba. Era un hombre mayor, de esos que han vivido demasiado tiempo solos. No tenía familia cercana y sus días se reducían a ver televisión, observar por la ventana y conversar conmigo durante las horas que pasaba allí. Estuve con él durante más de 14 meses. Él fue testigo silencioso de la evolución de mi embarazo, de mis miedos, de mis sueños y finalmente del nacimiento de mi hija.
A veces parecía más emocionado por su llegada que yo misma. Cuando ella nació, lo visité unas cuantas veces sin llevarla, pero él siempre preguntaba por el pequeño. No importaba cuántas veces le dijera que era niña, él insistía en llamarla el pequeño muchacho. ¿Y cómo está el chavito?, me preguntaba con ternura, como si le costara soltar una imagen que ya tenía en su mente. Supongo que en su mundo confuso y solitario, esos detalles no eran tan importantes como el cariño que le tenía. Un día, cuando mi hija ya tenía casi 6 meses y yo había regresado completamente al trabajo, decidí llevarla conmigo. No era lo más profesional, lo sabía, pero él se alegraba tanto al verla que me pareció un acto de compasión. Extendí una manta en el suelo, justo al lado de su sillón favorito, en el pequeño cuarto donde siempre miraba televisión. Mientras preparaba su desayuno en la cocina contigua, los escuchaba hablar. Él murmuraba cosas y yo, con una sonrisa, asumía que le hablaba a mi hija, como solía hacerlo. Pero ese día algo fue diferente. Había un tono en su voz más animado, como si estuviera en medio de una conversación con varias personas. Asomé la cabeza por el marco de la puerta y le pregunté casualmente: ¿con quién hablas? Sin apartar la vista del televisor, me respondió con total naturalidad: con toda la compañía que tenemos en la sala, claro. Me detuve en seco. ¿Qué compañía? Están todos aquí, dijo mientras señalaba con un movimiento leve de la cabeza. Uno de ellos incluso le acaricia el cabello a tu pequeña. Sentí que se me helaba la sangre. Giré la vista hacia el televisor, que estaba encendido pero en silencio. En la pantalla, debido al reflejo de la luz que entraba por la ventana, se proyectaban las sombras del cuarto, y allí, claramente, había más sombras de las que debería haber. No sé cómo describirlo, no era algo que uno pudiera confundir con un efecto óptico. Había formas, figuras paradas, otras sentadas. Era como ver una reunión de personas sin rostros. Me acerqué rápidamente, tomé a mi hija en brazos y la abracé contra mi pecho. El anciano solo sonrió y siguió observando la televisión, como si lo que acababa de decir no tuviera nada de raro, como si él viera a esas personas todos los días. Esa misma noche apenas dormí. La imagen del reflejo en el televisor no dejaba de perseguirme. Al día siguiente no llevé a mi hija, y al otro tampoco. Una semana después, él falleció mientras dormía, sin dolor según me dijeron. Me llamaron del centro médico para informarme y cuando fui a recoger sus pocas pertenencias, la habitación ya había sido vaciada. Todo lo que quedaba era el leve olor a su loción de afeitar y la silueta de su viejo sillón marcada en la alfombra. Nunca volví a ver algo como aquello. Nunca más sombras que no deberían estar, ni presencias inexplicables, pero aún me pregunto si en sus últimos días aquel hombre tenía la capacidad de ver más allá del velo que nos separa del otro lado. Si aquellos visitantes eran parte de algo que nosotros no podíamos comprender, ánimas que venían a buscarlo, espíritus que lo acompañaban en su soledad, o simplemente una falla en la realidad, una grieta temporal entre este mundo y otro. Lo único que sé con certeza es que ese día, en esa pequeña sala con olor a polvo y linimento, algo nos acompañaba, y que mi hija, que hoy ya tiene edad para entender, aún se estremece cada vez que le cuento esta historia. Era una tarde cualquiera, una de esas donde todo parece ordinario. Había salido de casa con tiempo para llegar a una entrevista de trabajo en el centro de la ciudad. Tenía 27 años, recién había salido de una etapa difícil en mi vida. Un empleo perdido, una relación rota y una constante sensación de estar flotando sin rumbo. Ese día, sin embargo, tenía la esperanza de que las cosas cambiaran. Llevaba una camisa recién planchada, mis zapatos más formales y una carpeta con mis documentos. Me sentía nervioso, sí, pero con esa chispa tenue de optimismo que aparece justo antes de tomar impulso. Me encontraba en la esquina de una calle muy transitada, esperando la luz verde para cruzar. A mi alrededor, gente común, una señora con bolsas del supermercado, un par de estudiantes con mochilas, un hombre mayor mirando el suelo. El aire estaba en calma, ni una brisa. La ciudad tenía su ritmo de siempre, autos, voces, pasos. Y entonces sucedió. Una voz, un susurro tan suave que pensé que lo había imaginado. Da un paso atrás. Miré a mi alrededor, confundido. Nadie me hablaba. Pero algo en mí reaccionó como un instinto antiguo, profundo. Di un paso atrás. Ni uno más, solo eso. Entonces la voz volvió.
esta vez más urgente, más clara, como si viniera de todos lados al mismo tiempo. ¡Muévete! Y en ese preciso instante, como si el universo hubiera respirado con violencia, una ráfaga de viento brutal me empujó con tal fuerza que mi cuerpo se desplazó hacia atrás varios pasos más, hasta quedar pegado a un poste de madera enorme. No tuve tiempo de pensar, no tuve tiempo de reaccionar, todo sucedió en segundos. Un coche, un sedán gris descontrolado a toda velocidad, saltó la acera, giró bruscamente y se dirigió directo hacia donde yo estaba segundos antes. No frenó, no se detuvo. Lo siguiente que supe fue que me golpeó. Sentí el impacto, sentí cómo mi cuerpo era aplastado contra el poste. Luego, el silencio. Me vi desde arriba, flotaba, suspendido en el aire, mirando mi propio cuerpo encajado contra el poste, inerte. La escena era nítida, no era un sueño. Vi a la gente correr hacia mí, vi el terror en sus rostros, vi la sangre, vi cómo algunos tapaban sus bocas con las manos, vi lágrimas, vi desesperación, era mi final, yo estaba muerto. Pero entonces algo se quebró, como si alguien hubiese presionado el botón de rebobinar en una cinta de video. El tiempo retrocedió, la escena se desdobló hacia atrás, el coche volvió a su lugar, la gente se replegó, yo regresé a mi cuerpo. Y esta vez, en el momento exacto en que el coche iba a saltar la acera, di un paso atrás. Justo a tiempo, el vehículo pasó rozando el poste y giró por la esquina, desapareciendo. Todo ocurrió como si la realidad se hubiera bifurcado. Las personas que esperaban en la parada del autobús corrieron hacia mí, algunos gritando, otros mirándome como si acabaran de ver un fantasma. ¿Estás bien? Ese coche te acaba de golpear, dijo una mujer temblando. Lo vi, te pegó contra el poste, estabas muerto, añadió un hombre con la cara pálida. Me rodearon, algunos me tocaron el brazo, el rostro, el pecho, como queriendo confirmar que estaba allí, vivo, entero. Yo solo podía repetir lo mismo una y otra vez. Estoy bien, no me tocó, estoy bien. Pero todos ellos habían visto otra cosa, habían visto lo mismo que yo, el coche aplastándome, la muerte, el final, y sin embargo, allí estaba yo, vivo, como si alguien hubiese cambiado el guión a último minuto. Me fui tambaleando de esa esquina, no llegué a la entrevista, no podía pensar en nada más que en esa voz, ese viento, esa presencia invisible que me sacó del camino justo a tiempo, esa segunda oportunidad que no todos reciben. Años después, aún vuelvo a veces a esa esquina, la observo en silencio, y aunque el tráfico fluye y la gente pasa sin notar nada extraño, yo sé lo que ocurrió allí, porque esa fue la tarde en la que el tiempo se quebró, la tarde en la que escuché la voz de algo o alguien que me sacó de la muerte con un simple «muévete», y sé que no era mi momento, que ese susurro era algo más, algo divino, o quizás algo más allá de toda lógica, pero lo que nunca podré olvidar es que yo morí ese día, y sin embargo, aquí estoy. Tenía 18 años. Era esa etapa extraña entre ser adolescente y adulta, donde uno cree que sabe más de lo que realmente sabe. Mi vida estaba en un momento de cambio constante, trabajos temporales, amistades que iban y venían, y sueños artísticos que aún no sabía cómo encaminar. Era el tiempo del MapQuest, cuando imprimías las direcciones antes de salir de casa y rezabas por no equivocarte de salida en la autopista. Conocí a ese chico de manera casual, a través de un amigo, de esas conexiones vagas que no esperas que signifiquen nada. Me dio su dirección y tras seguir las indicaciones impresas, llegué a un complejo de apartamentos muy deteriorado, de esos que tienen las paredes manchadas por el tiempo y las escaleras metálicas que chillan con cada paso. Pero al cruzar la puerta de su departamento, fue como entrar a otro mundo. Todo era perfectamente ordenado, decorado con un gusto exquisito, arte colgado en las paredes, libros antiguos, muebles de madera maciza y alfombras orientales. Parecía un lugar que pertenecía a alguien con muchísimo dinero, pero nada coincidía con el edificio exterior. Me sentí desconcertada, pero no incómoda. De hecho, me sentí más segura de lo que me habría imaginado. Esa noche hablamos durante horas. Me contó sobre su madre, que había sido una gran pintora. Me mostró sus pinceles, sus óleos, sus lienzos.
Me dijo que ella siempre había querido que sus materiales pasaran a manos de alguien que tuviera el alma de un artista, y luego me los ofreció, sin condiciones, como si supiera algo que yo aún no sabía de mí misma. Pero hubo algo más. Me habló de mi vida, con una precisión inquietante. Me dijo cosas que yo no le había contado a nadie, detalles de mi infancia, de mis miedos, de los sueños que aún no me atrevía a nombrar. Me dijo que tendría 4 hijos. Me reí en su cara. En ese momento yo no quería tener hijos, ni siquiera lo consideraba, pero él simplemente asintió, como si ya lo hubiera visto todo, como si estuviera recordando más que prediciendo. Tendrás una hija brillante, me dijo. Ella cambiará el mundo en su campo, y tú la guiarás. Serás una gran madre, incluso si ahora no lo ves. También me dijo que algún día salvaría una vida. No explicó cómo, pero lo dijo con tanta certeza que se me quedó grabado. Cuando amaneció, me sentía rara, no asustada, sino suspendida en algo irreal, como si acabara de salir de un sueño profundo. Le agradecí la conversación, tomé los pinceles de su madre con reverencia y me fui. Casi al llegar a casa, me di cuenta de que había dejado mi teléfono TracFone, de esos prepagos que eran mis salvavidas en esa época. Así que, como él vivía a unos 30 minutos, tomé el papel impreso con las direcciones y volví. Pero al llegar, algo era distinto. El complejo estaba aún más abandonado de lo que recordaba. No había coches ni luces. Las ventanas estaban tapiadas y la puerta por la que había entrado la noche anterior tenía una cadena oxidada cruzada. Golpeé un par de veces, caminé por el lugar confundida. Nadie respondió. Era como si ese departamento jamás hubiese estado habitado, como si toda la noche anterior hubiera sido una especie de ilusión perfecta. Nunca volví a saber de él. Su número ya no funcionaba, nadie sabía de quién hablaba. Era como si el tiempo hubiese colapsado por unas horas y me hubiese permitido entrar en una realidad distinta, con una versión de alguien que no existía, o que existía solo para ese propósito. Han pasado muchos años, hoy tengo 4 hijos, tal como él dijo. Uno de ellos, mi hija mayor, es brillante y su talento no deja de asombrarme. Y sí, también terminé salvando una vida, la de una persona que había perdido toda esperanza. Fue algo que ocurrió casi por accidente, pero lo hice. Y cada vez que pinto, aún uso los pinceles de aquella mujer que nunca conocí, pero que, de alguna manera, me los dejó a través de su hijo. A veces pienso que fue un ángel, o quizás una proyección desde otra dimensión, una de esas fallas sutiles en la realidad que solo unos pocos experimentan y aún menos logran recordar con claridad. Sea lo que sea, aquella noche cambió el rumbo de mi vida para siempre. A finales de los años 90, atravesaba solo un largo viaje por carretera de más de 1000 millas. Era un trayecto habitual para mí, parte de una vida que llevaba a medio camino entre 2 mundos, uno urbano, de oficinas y reuniones, y otro rural, donde aún vivía parte de mi familia. En esa época trabajaba como representante comercial y pasaba buena parte de mis semanas en la carretera, lo que me había vuelto una especie de ermitaño rodante, cómodo en la soledad del asfalto y las señales de tránsito. Aquel viaje en particular fue de noche. Había avanzado unas cuantas horas y me encontraba aproximadamente a mitad del camino, conduciendo por una carretera de 2 carriles, solitaria, flanqueada por campos oscuros y ondulados que parecían no tener fin. El zumbido del motor y el ronroneo de las ruedas sobre el asfalto eran el único sonido que me acompañaba, aparte de la música suave que salía del estéreo. Fue entonces cuando lo vi, una manada de ganado cruzando la carretera unos metros más adelante. Reduje la velocidad y me detuve por completo cuando un par de vacas lentas se interpusieron directamente frente al coche. Recuerdo con claridad la escena. Había una puerta abierta en una cerca de madera y más allá se distinguía una granja antigua con un granero rojo, una casita blanca con luz en una de las ventanas y, al fondo, un molino girando perezosamente con la brisa. El olor a estiércol era fuerte, penetrante, inconfundible. Y los mugidos de las vacas rompían el silencio de la noche como si estuviera justo en medio de una postal del campo. Después de que cruzaron, arranqué de nuevo, aún sorprendido por encontrar una granja tan activa a esas horas. Unos minutos más adelante divisé un pequeño surtidor de gasolina iluminado con luces de neón que parpadeaban débilmente. Me detuve, bajé del coche y entré a pagar.
Detrás del mostrador había un hombre mayor, delgado, con cabello gris peinado hacia atrás, que me saludó con un gesto cansado. Intercambiamos un par de palabras. Le dije que venía de lejos y que aún me faltaba un buen trecho. Él asintió con comprensión, como si escuchara eso todos los días. Me dio las gracias con un tono amable y regresé al coche. Ya con el depósito lleno, decidí que necesitaba una pausa. Me sentía fatigado, los párpados pesaban y el silencio del campo me daba cierta sensación de paz. Así que estacioné el auto en un lateral del lote, un área iluminada, tranquila, y me recosté para tomar una siesta rápida, solo un par de minutos. No apagué el motor, pero cerré los ojos con fuerza, dejándome arrullar por la aparente seguridad del lugar. Cuando abrí los ojos de nuevo, era de día, y lo que vi me dejó helado. La estación de servicio estaba completamente en ruinas. Las bombas de gasolina estaban oxidadas, con las mangueras cortadas. Las ventanas del edificio estaban tabicadas con madera podrida, y el letrero que había visto la noche anterior colgaba torcido, cubierto de moho. El terreno estaba rajado y cubierto de hierba alta, y mi coche estaba aparcado en medio de maleza, no en un área asfaltada y cuidada como recordaba. Me bajé del coche, confundido, el corazón golpeando fuerte en mi pecho. Miré a mi alrededor esperando encontrar al hombre del mostrador, algún cliente, algún rastro de vida. Pero todo estaba abandonado, como si no hubiera estado en funcionamiento en décadas. Me dije a mí mismo que tal vez había soñado parte de ello, tal vez estaba tan cansado que había alucinado. Pero el olor a ganado, la conversación con el anciano, el brillo de las luces, todo se sentía tan real. En un intento por aferrarme a la lógica, conduje de regreso por el camino, buscando la granja. Recorrí la zona 3 veces, no había cerca, ni granero, ni vacas, nada. Solo campos vacíos, sembrados, silenciosos, como si nunca hubiera existido otra cosa. Durante años, cada vez que pasaba por esa ruta, y lo hice muchas veces después, notaba la misma gasolinera abandonada, como si el tiempo la hubiera congelado. Nunca más vi la granja, nunca más vi al anciano. Pero la sensación de que algo cambió, de que algo me transportó a un momento que no pertenece a esta realidad, me persigue hasta hoy. No puedo decir con certeza qué fue lo que ocurrió aquella noche. ¿Fue un desliz mental por la fatiga? ¿Un sueño lúcido mezclado con la realidad? ¿O fue una puerta breve y silenciosa a otro tiempo, otra dimensión, otra versión de este mundo? Nunca volví a sentirme igual desde entonces, porque si un lugar puede cambiar de esa forma, ¿qué más puede hacerlo? Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo, cada suscriptor, cada comentario, cada like, nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.